están? Qué agrado de saludarles. Bienvenidos a un nuevo programa Visitando las Iglesias para compartir y conocer diferentes temas desde la Biblia también, por supuesto. Queremos saludar hoy día a nuestro hermano Raúl Romero. Él es abogado, magíster en Derecho de Empresas, fundador y socio de Estudios Portales. Además es asesor de entidades religiosas e integrante también de la Red Latinoamericana de Abogados Cristianos. Estamos compartiendo junto a él en dependencia de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera porque se ha estado realizando una serie de charlas, ¿cierto?, de conversación con respecto a un tema que nos aqueja mucho y se ha hablado a través de los medios de comunicación, como es la Constitución, la nueva Constitución. Vamos a hablar de este tema y queremos saludar al hermano Raúl. ¿Cómo está? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a Visitando las Iglesias. Muchas gracias por la invitación y bueno, estoy llano a atender sus consultas y que sean de interés, pero para quienes nos vean. Así es. Pero partimos de la base. ¿Qué es la Constitución? Bueno, la Constitución, una definición bastante simple, la ley fundamental de un país. Tiene otro nombre como la Carta Magna. Bueno, quizás un poco explicar cómo opera la Constitución dentro de un Estado. Y aquí se relaciona el término Estado con nación. Quizás sería bueno hablar de ello primero. La nación es un concepto de tipo sociológico en el cual existen dos elementos fundamentales y un tercero que voy a referir a continuación, cuál es un territorio y un conglomerado humano. Entonces, donde hay un territorio determinado que es ocupado por un grupo de personas, un conglomerado, un pueblo, hay ya los indicios de una nación, pero para que sea verdaderamente nación, este conglomerado humano tiene que compartir ciertos elementos comunes y particularmente se llama esto la cultura. Tiene que tener una lengua en común, por ejemplo, tiene que tener convicciones religiosas comunes compartidas por ese conglomerado humano, tiene que tener creencias, tiene que tener costumbres, de tal manera que todas esas cosas aglutinan a ese conglomerado de personas que están establecidos en cierto lugar y a eso le llamamos nación. Y bueno, en Chile podríamos decir que existe una nación, por ejemplo, de Rapa Nui, porque ocupan una isla y tiene su tradición histórica, todos lo sabemos, y tienen su idioma, tienen sus elementos religiosos, entonces constituyen una nación. Ahora, las naciones pueden convertirse en estados y los estados tienen un elemento particular. Todo lo que he dicho anteriormente es aplicable, pero además en el estado se requiere que haya un ejercicio del poder en forma centralizada. Se necesita que alguien ejerza un poder y es el poder político. En la nación también hay ejercicios del poder, hay qué sé yo, caciques y hay gente que ejerce actividad un poco más general delegada por los miembros, pero el poder político, es decir, el poder para decidir sobre los temas generales existe solamente en un Estado. Pero en el Estado este poder que está centralizado requiere un sustento. Y ese sustento lo otorga el derecho, las normas jurídicas. Y para eso está establecido el derecho. Entonces el derecho dice quién ejerce el poder, cómo lo ejerce, por cuánto tiempo lo ejerce, cómo se van renovando las autoridades, etc. Y eso le da legitimidad. La legitimidad puede ser democrática o puede ser no democrática, como un sistema monárquico o incluso dictatorial. En los estados, fascistas o el nacionalsocialismo también tenían normativas jurídicas. Entonces la norma es lo que le da sustento al ejercicio del poder. Y por tanto es necesario que existan normas jurídicas que digan estas cosas, quiénes son las autoridades, las funciones que ocupan, cómo puede, en el caso de los regímenes más participativos, democráticos, cómo la ciudadanía puede participar en el ejercicio del poder a través de representantes, como la democracia representativa, etc. Cómo hay control interno, cómo se desarrolla el poder a nivel local, comunal, regional y estatal. Bueno, dentro de toda esta normativa existe una norma que se destaca, que es la Constitución. Pues la pregunta era, ¿qué es la Constitución? Entonces la Constitución
Si podemos decir que el ordenamiento jurídico, lo dice un autor alemán, Hans Kelsen, ejemplificó el ordenamiento jurídico como una especie de pirámide, que tiene una punta hacia arriba, se va extendiendo hacia los lados y tiene una base. Bueno, en este esquema, la cúspide la ocupa la Constitución. Es la ley fundamental, es la norma, es la Carta Magna, es la norma suprema de un Estado. Entonces, esta ley, que más que ley es un estatuto que funda un Estado en el ámbito jurídico, irradia en cuanto a filosofía, en cuanto a principios, en cuanto a diseño de un país hacia abajo. Después, bajo la Constitución están las leyes. Las leyes se ajustan a lo que diga la Constitución. No puede haber una oposición en que lo que diga la Constitución, una ley respecto a lo que diga una ley. Bajo eso están otros tipos de normativas, los decretos, las resoluciones que pueda adoptar la autoridad administrativa, en el ámbito comunal, hasta las ordenanzas municipales, etcétera, etcétera, etcétera. En este esquema, reitero, en la Constitución es que define todo el entramado jurídico que rige un Estado. Así es. Y si hablamos del desarrollo histórico justamente de este concepto. Bueno, la Constitución es hay dos visiones que se pueden tener de esto. Primero, desde el punto de vista estricto, lo que hoy día se entiende en la Constitución es un fenómeno reciente, entre comillas. Estamos hablando del siglo XVIII, donde hay constituciones escritas y que rigen los estados. En realidad, lo que ocurre a contar de ese tiempo es que con el desarrollo del liberalismo, la idea racionalista, la idea también de la democracia, surgen estos documentos que se llaman Constitución y que empezaron a ser dictados por los países desarrollados. Pero el término Constitución también ha sido ocupado desde que existe una organización política. Ya que estamos en un contexto cristiano, sí, se dice que ya existía una suerte de constitución en el ámbito del pueblo hebreo. Las leyes de Moisés ya al describir derechos y obligaciones que le correspondían a los gobernantes, ya los gobernados, era una suerte de una constitución incipiente, pero no en un concepto actual. En Grecia, como todos sabemos, existían ciudades-estados, particularmente en Atenas, donde existía también el germen de la democracia. Ahí existían normas que definían la decisión de las cosas públicas. Por ejemplo, que las decisiones iban a ser tomadas por asamblea de ciudadanos, que estas decisiones eran vinculantes hacia todos los ciudadanos, que los cargos eran elegidos por suerte, no es así hoy día, eran elegidos por suerte, y que toda la comunidad estaba sujeta a esta normativa. Se dice, Aristóteles dijo que Aristóteles escribió sobre la forma de gobierno de estos diferentes ciudades-estados, dijo que respecto de Atenas existía una constitución y utilizó la palabra constitución. En Roma también se habló de constitución. Cicerón habló de constitución porque en Roma, a diferencia un poco de lo que pasaba en Grecia, ya estamos frente a un imperio. Bueno, entonces ya no se trata de unas comunidades pequeñas, sino de una noción un poco más actual como un Estado. Bueno, entonces se separaron los asuntos particulares que afectaban a una agrupación de personas, que era una ciudad, y ya se habló de temas mucho más trascendentes y generales, y se separaron las cosas que correspondían a estas asambleas pequeñas, y se habló ya de cosas que correspondían a las naciones todas. Estas cosas, en latín,
cosas significa, se utiliza la palabra res. Las cosas que tenían que ver con la nación todas se llamaban res públicas, las cosas públicas. Y esas cosas públicas eran materia también de una constitución. En el medievo, donde obviamente en Europa existía la monarquía como gobierno, forma de gobierno, empezaron a ocurrir algunas cosas que ya son elemento incipiente de lo que iba a ser una constitución. Los reyes que tenían facultad absoluta, ¿qué era un rey? Algunas veces cuando nosotros leemos la Biblia y hablamos del reino de Dios, por ejemplo, quizás no tenemos la conciencia de lo que verdaderamente es un rey. El rey era el dueño de lo que existía dentro de su territorio. Era el soberano. Era la última palabra respecto de lo que regía en un ámbito territorial. Las personas que estaban ahí eran súbditos. ¿Qué hacían los que ahí? Obedecían las normas del rey. El rey establecía normas en forma unilateral. Entonces, estas facultades que eran absolutas de parte del rey y además que imponía tributos, que definía cuándo se tenía que salir a guerra, con quién establecer la paz, y una serie de cargas que tenían que asumir los súbditos, fueron, de alguna forma, empezaron a tener tensión entre otros sectores de la sociedad, como el clero, como también los nobles y como la naciente burguesía. Entonces los reyes se vieron en la necesidad de empezar a pactar con esos sectores. Y de ahí nacieron unas resoluciones que fueron las cartas que daban rey diciendo yo me limito. Por ejemplo, la Carta Magna es un documento por el cual un rey de Inglaterra, Juan sin tierra, declara ciertas prerrogativas que iban a tener sus ciudadanos. Bajo esa condición el rey podía ejercer su poder. Seguía siendo soberano, tenía facultades, sí. No se trata de una democracia, pero ya estos documentos vienen a limitar. En España se habla de fuero también, que tienen por objeto delimitar estas facultades reales, etc. Y la Iglesia Católica, a su vez, en otro ámbito, utilizaba la palabra constitución para definir cómo se organizaban ciertas congregaciones. Por ejemplo, en el derecho canónico actual hay congregaciones católicas, qué sé yo, los franciscanos, los jesuitas, por decirlo alguna, que se me viene hoy día a la mente, se rigen por documentos y esos documentos se llaman constitución. Entonces nacieron a la vida en el seno de la Iglesia Católica y pidieron la autorización por parte del Papa y el Papa le dijo, bueno, pueden nacer, pero se rigen a través de una normativa que ellos mismos se dan y eso se llama constitución. Vamos a hacer un alto porque es importante, bien digo, este tema. Estamos hablando de la Constitución, la importancia de la Constitución, pero vamos a retomar junto a nuestro hermano Raúl Romero luego de esta pausa comercial aquí en Visitando las Iglesias. Estamos de regreso en Visitando las Iglesias, conversando junto a nuestro hermano Raúl Romero. Nos quedamos ahí en la definición de la importancia que tiene, ¿cierto?, la Constitución. Sí, hablamos sobre el desarrollo que había tenido este término, sí, y cómo a través de el tiempo antiguo y después en la Edad Media se fue configurando quizá o dando las primeras luces de lo que iba a ser la Constitución. Bueno, en la Edad Moderna tuvieron importancia ciertos fenómenos, como todos sabemos, el Renacimiento, sí, y por ejemplo el surgimiento de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante lo que señaló, entre otras cosas, que había un pueblo de Dios con el cual Dios establecía un vínculo y establecía un pacto salvífico. Y bueno, los protestantes también consideraron eso, que en el ámbito civil también había una comunidad de hombres libres y creyentes que también establecía un pacto entre ellos de cómo reunirse. Esto conllevó, por ejemplo, que los protestantes que viajaron a Nuevo Mundo, estoy hablando de Estados Unidos, formaron
sociedades donde partieron de cero y establecieron normativas internas. Y ahí sí que estas normativas internas tenían un incipiente carácter democrático, fundado en sus creencias. Sí. Por otro lado, el racionalismo y las ideas de ilustración decían, bueno, que el poder del soberano, ahora se habló de soberanía, hay un autor, Jean Baudin, que habla de este tema. La soberanía la ejerce el rey, por supuesto, porque todavía no había la idea de una democracia absoluta, pero el rey estaba sometido a una ley que estaba sobre su cabeza y que el rey debía respetar. Bueno, en el ámbito de las primeras constituciones, la primera constitución formal fue la Constitución norteamericana. Habían antes algunas otras. En el Reino de Italia, en Polonia, se listaron unos instrumentos que podríamos denominar constitución. Uno de ellos lo escribió Rousseau. Pero la constitución probablemente tal fue la Constitución norteamericana de 1789. Habían colonias. Como sabemos, Estados Unidos es una federación. Habían estados separados y todos esos estados en algún momento acuerdan convertirse en una nación o un estado federado que es Estados Unidos, que se dictó una constitución. Cada uno de esos estados también tenía sus constituciones en forma separada y había obtenido de parte del rey de Inglaterra también prerrogativas y facultades especiales que limitaban el poder real. Lo que hace la Constitución norteamericana es asentar estos principios y establecer por primera vez una Constitución escrita, formal y con una característica bien especial. Se establece por primera vez la separación de poderes. Ya en la Constitución norteamericana, la primera que establece la existencia de un poder ejecutivo, el presidente de la República, con el vicepresidente, el poder legislativo, que corresponde al Congreso norteamericano, y el poder judicial, que corresponde a los tribunales, con el Tribunal Supremo o la Corte Suprema norteamericana como el principal ente. Y cada uno de estos poderes se relaciona en el sentido de que cada uno resguarda, contrapesa el poder del otro, manteniendo un equilibrio. Y luego se listaron en el fragor de la Revolución Francesa dos constituciones, una seguida de otra, en Francia. A diferencia de Estados Unidos, las constituciones francesas, como trataban de mantener la soberanía popular como el elemento más importante, ahí tenía preponderancia el Parlamento y el Poder Ejecutivo estaba establecido en su mínima expresión. En Inglaterra también nace, ya desde hace mucho tiempo, existía un parlamento inglés, ya desde los 1200 existía un parlamento inglés que se relacionaba con el rey. Y bueno, ahí también había una constitución, no escrita, todavía no es escrita en la constitución inglesa, pero claramente ahí está el parlamento y con un rey absoluto que posteriormente varió a una democracia parlamentaria donde el rey simplemente es el jefe del Estado, pero el ejercicio del Poder Ejecutivo recae en un primer ministro. Y luego en Latinoamérica fueron dictándose diferentes constituciones. A principios del siglo XX nacen unas constituciones un poco más avanzadas como la Constitución mexicana, que reconoce lo que se llama derechos de segunda generación o derechos sociales, como el derecho a la vivienda, el derecho a la huelga, el derecho a la salud. Esos derechos, algunos de ellos están contenidos, por ejemplo, en la Constitución que nos rige, pero de un modo nominal, es decir, son derechos que se declaran, pero que no tienen una fuerza jurídica, no se pueden imponer obligatoriamente, a diferencia de otros derechos como los derechos liberales o los derechos que emanan de la naturaleza, como el derecho a la libertad, la libertad de conciencia. Estos derechos no vienen de la naturaleza humana, son derechos que el Estado reconoce. Y estos conjuntos de derechos, las constituciones modernas los fueron incorporando, como la constitución de los países soviéticos, etc. Finalmente, en este desarrollo rapidito acerca de la teoría constitucional, debo decirle que la Constitución en la actualidad tiene una importancia enorme.
nosotros tenemos un documento, si usted va, compra y aparece Constitución Política de la República. Y más o menos todas las constituciones se llaman así, Constitución Política. El término política es un resabio de lo que era la Constitución antiguamente. La Constitución se refería solamente a los asuntos públicos, sí. Es decir, quién ejercía la autoridad, cómo se renovaban las autoridades, cuáles eran las facultades que tenía cada uno de estamentos del ente estatal. Hoy día no es así. Las constituciones tienen eso. Tienen un catálogo también de derechos que corresponden a los ciudadanos. Y las constituciones se aplican cotidianamente. Antes, estoy hablando hace 20, 30 años atrás, la Constitución estaba en un ladito de una biblioteca de un abogado y lo que se aplicaba eran las leyes, Código Civil, Código Penal, Código Orgánico Tribunal, etcétera, las diferentes legislaciones. Y la Constitución operaba generalmente en el ámbito absolutamente, reitero, público. O bien el tema cuando ocurrían elecciones, cuánto iba a durar el presidente, etc. Hoy día la Constitución se aplica a diario. Aquí en Villarrica tengo entendido que hay Tribunal de Garantía, sí. Y debo decirle que los abogados tienen la Constitución en la mesa, de tal manera que se alega diariamente con la Constitución en la mano si tal asunto se aviene o no a la Constitución. En un juicio laboral, que tiene que ver con relaciones particulares y donde existe un código del trabajo, se cita la Constitución y el tribunal también resuelve muchas veces en base a la Constitución, aún con prescindencia de lo que diga el código del trabajo. La Constitución tiene aplicación directa en la vida cotidiana de las personas y eso se llama constitucionalización del derecho. El derecho se ha vuelto un campo en que la Constitución tiene pleno vigor. Y quisiera decirle algo más. La Constitución no solamente rige o tiene en su contenido elementos acerca de quién ejerce la soberanía, cómo es la forma de gobierno, cuáles son los derechos y obligaciones de los ciudadanos, además lo que dije, cuál es la estructura del poder, quiénes participan, sino que también las constituciones definen de alguna forma elementos acerca de la economía del país. Entonces, en nuestra Constitución tiene algunos elementos que van definiendo el sistema económico, no en detalle, el sistema económico que nos rige. Y por tanto, todo el funcionamiento económico del país está acorde con la Constitución, de tal manera, por ejemplo, que una actividad se desarrolla fuera de este marco puede ser acusada de inconstitucional y hay instrumentos constitucionales para terminar esa situación. Por ejemplo, la competencia, la libre competencia está establecido en nuestro país como uno de los pilares de nuestro sistema constitucional. Si alguien hace gestiones para afectar la libre competencia, es contrario a la Constitución y puede ser juzgado. Es decir, la Constitución es sujeta, todos estamos sujetos a la Constitución en un montón de aspectos y realmente tiene una importancia trascendente. ¿Y si hablamos un poco también del poder constituyente? Bueno, el poder constituyente es la facultad que tiene un país para darse una constitución. Y hoy día eso tiene mucha importancia dado el proyecto que, como todos sabemos, está llevando a cabo el gobierno de poder que nuestro país se dicte una nueva constitución. Este poder constituyente es un poder extraordinario, no es un poder que está permanentemente, no es como el Congreso que es permanente, no es como los tribunales que es permanente, sí. Es un poder que surge a propósito de la iniciativa de dictar una nueva constitución. Es un poder extraordinario, es un poder absoluto, porque lo que hace una constitución es de alguna forma definir lo que es un país, desde los cimientos. Entonces, quien ejerce el poder constituyente tiene una facultad, una potestad muy grande. ¿Quién puede ejercer el poder constituyente? El poder constituyente lo puede ejercer quien señale la Constitución para ejercerlo. Hay algunas constituciones, las menos, que dicen que contienen normas para que se genere otra constitución. Lo normal es que no tenga estas normas como la Constitución de 1980.
el poder constituyente puede recaer en autoridades permanentes como el Congreso. Puede decirse, entonces, frente a una iniciativa de hacer una nueva constitución, bueno, encarguémosle esta labor a quien ya está establecido para legislar, el poder, el Congreso. Pero también ha surgido en otros lugares lo que se llama asamblea constituyente. Es decir, que un grupo de ciudadanos electos en forma democrática se le encargue en forma paralela al Congreso que estudie una constitución que después se lleva al Congreso, ya sea para la sanciona, y finalmente a la ciudadanía para, a través de un plebiscito, apruebe o no la norma como un fardo. En otros lugares este poder de constituyente lo ejercieron muy pocos. Podría ser en un gobierno tiránico, puede ser una persona que diga: yo asumo el poder para constituir, como He-Man, yo tengo el poder para otorgar la constitución y yo la otorgo y sin preguntarle a nadie. O lo que pasó con la constitución de 1980, donde existía un régimen militar dictatorial, entonces designó a un grupo de personas la comisión de estudio de la nueva constitución y le encargó, estas personas no eran electas por nadie, le encargó la redacción de una nueva constitución que posteriormente se llevó al Consejo de Estado que existía en ese tiempo, que era dirigido por el expresidente Alessandri, y posteriormente la Junta de Gobierno la aprueba y con algunas modificaciones y se lleva a un plebiscito. Es decir, si usted me pregunta lo que es el poder constituyente, es quién va a ejercer esta facultad que le corresponde a la nación. En algunos casos se hace democráticamente y en otros casos lo hacen muy pocos. Estamos conversando junto a nuestro hermano Raúl Romero, ¿cierto?, de este tema tan importante que es la Constitución. Una serie de temas que vamos a tener y compartir con él. Queremos agradecer en esta primera instancia haber aceptado la invitación de poder compartir en nuestro programa, ¿cierto?, y también seguir dándole un enfoque desde el punto de vista cristiano, que debemos estar muy claros con esto de la nueva Constitución. Muchas gracias por la invitación. Vamos a estar en cualquier otro programa, aquí en Visitando las Iglesias, conversando junto a nuestro hermano Raúl Romero. Siga junto a nosotros.